there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Jonathan Steele y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros el día de hoy. Tuvimos servicios fenomenales ayer. Gabriel predicó ayer en la mañana y Mike anoche predicó, compartió su testimonio, que fue realmente muy especial escuchar lo que el Señor ha hecho en su vida. Y es un milagro, realmente, su vida es un milagro. Bueno, toda salvación es un milagro cuando vamos al punto central de ella, pero hay algunos notables más que otros. Y su libro, realmente usted tiene que adquirirlo. Es completamente gratis, no tiene que pagarlo, es lo que he entendido. Solamente una pequeña donación, creo que tiene unas 400 páginas, 300 y tantas páginas, pero es un libro increíble, realmente increíble. Sí. Usted no puede creer lo que está leyendo, francamente. Miremos lo que el Señor ha hecho. Él ha sanado mi cuerpo, salvó mi alma, me bautizó con el Espíritu Santo. Miren lo que el Señor ha hecho por mí. Alabado Dios. Y Mike, él tiene un espíritu pues muy humilde y yo pues aprecio eso. Y, y la joven con la que se va a casar, pues ella ama a Dios, ella realmente tiene un caminar muy de cerca con el Señor y le damos gracias a Dios por ello. Así que qué bueno, estuvimos alegres de que él tuvo el tiempo para venir hoy y va a estar en la programación de Francis hoy y él estará recibiendo llamadas y todo eso, estarán dialogando con él. Así que no se lo pierda hoy, no se lo pierda porque él anoche contó yo creo que una pequeña parte de lo que está en ese libro y lo que sucedió. Ah, así que usted no se lo quiere perder. Eso se los prometo. ¿Alguien sale a algún lugar a predicar? Sí, señor. Sí, yo voy para el cielo. Y sí, usted se puede ir conmigo si quiere, pero bueno, del 11 al 12 o el 10 del 12 de marzo. No me voy para el cielo el 10 de marzo. No. Voy a ir a New Boston, Texas. Él no sabe a dónde va. Sí, pero bueno. Bueno, el viernes en la noche a las 7, el sábado a las 7 y el domingo a las 10:30. Pero sí estaré con mi amigo Matthew Neves en New Boston, Texas, a pesar de lo que mis hermanos por acá traten de promover. Pero es el Gospel Tabernacle en New Boston, Texas, que bueno será regresar. Así que si están en esa área, en el área de Texarkana, Texas, en esa área, vayan y acompáñanos en los servicios 10, 11 y 12 de marzo. Jonathan, No, nada por ahora. Josh, No, aquí vamos a estar junto al hermano Larsson hasta marzo. muy bien. Aquí en Sí. el área que Sí, ataca de vez en Charlie y yo cuando. vamos a estar en Alabama del 31 de marzo al 2 de abril. Muy bien. Esta es la iglesia de Dallas y Kim Smith, Message of the Cross Church Family Worship Center. Viernes a las 7, sábado a las 6 p.m. Charlie estará predicando y a las 10 a.m. el domingo en la mañana. John, Yo estaré aquí en el Centro Familiar de Adoración con el resto de nosotros. bien. Yo estaré predicando el domingo en la mañana en el Centro Familiar de Amén. Adoración. Así que, bueno, quiero darle gracias a todos ustedes por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. Estoy agradecido y oro por las ricas bendiciones de nuestro Señor sobre ustedes. El total fue $3,773,390. Gracias por eso en gran manera. Tuvimos un déficit de $526,000, pero es el déficit más pequeño que hemos tenido en mucho tiempo, ¿no? Y estamos agradecidos por ello. Y yo sé que ese dinero va a llegar, el Señor siempre lo hace. Yo les doy gracias a todos ustedes desde lo profundo de mi alma.
Estamos estudiando en el gran libro de Gálatas. En todo momento cuando estudiamos este libro, y lo hacemos de vez en cuando, parece que es nuevo. Realmente es un libro fenomenal. Y yo me pregunto si el apóstol Pablo en algún momento tuvo alguna idea de que 2000 años, desde el momento que él escribió ese libro, la gente iba a estar estudiando la habilidad de poder este mensaje ir a todo el mundo y todo el mundo estudiarlo. Yo creo que él no hubiese entendido eso, pero es exactamente lo que ha sucedido y sucede. Vamos a continuar donde nos quedamos en el estudio la semana pasada. Vamos al versículo 15 en el capítulo 4 de Gálatas. Por favor, Dave. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Se refiere a la maravillosa prosperidad de la salvación que les había venido a ellos como resultado de que Pablo llevó el Evangelio a esa región. Permítame hacer lo siguiente o decir lo siguiente antes de continuar. Hay una bendición en el Evangelio. Yo estuve hablando con Lauren acá antes de o anteriormente y yo le pregunté si esa fue la experiencia de Mike o se compara a la experiencia de él cuando el Señor le salvó y todo su mundo fue cambiado, ¿no? De la misma manera con ambos, Mike y contigo, Lauren. Sí, exacto. Si Jesucristo no hubiese llegado a su corazón, probablemente estuvieras muerto hoy, ¿no? Sí, es una muy buena posibilidad, posiblemente la mejor de las posibilidades. Sí. El Evangelio realmente trae una bendición en Sí, sí señor. Así es. que cambia corazones, vidas, lo cambia todo. Oh, día de alegría cuando Jesús lavó mis pecados. Amén. Él me enseñó cómo velar y orar y mantenerme regocijándome todo el día de alegría cuando Jesús lavó mis pecados. Alabado Dios, damas y caballeros, no hay nada como ello. No hay absolutamente nada que remotamente se compare a este glorioso mensaje, salvo por la sangre del Cordero. Alabado Dios, sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Era ciego, mas ahora puedo ver. Alabado Dios, no hay nada como ello. Usted puede tomar un corazón frío y duro, malo, y cambiarlo, transformarlo a algo bueno y bello. Y algo bello, algo grande. Gloria a Dios. Lauren, cuando Jesucristo salvó tu alma, yo era un niño cuando el Señor me salvó, yo tenía 8 años de edad y, y recuerdo cómo yo salí de aquella farmacia comiéndome un cono de helado en mis manos y un niño de 8 años realmente no puede que haya entrado muy profundo en el pecado. Realmente no es posible que un niño de esa edad profundice tanto en el pecado, pero recuerdo cómo me sentí. Era como que, era como que 100 libras se habían ido de mis hombros, aunque yo solamente tenía 8 años de edad. Estos hermanos Lauren y Mike, hablando de las drogas. Yo no sabía lo que eran las drogas en aquellos días. Y yo realmente fue una bendición que llegó a mi vida Así y mi es. corazón. Y recuerdo que cuando llegué a casa, yo llegué unas 2 horas temprano y mi mamá me preguntó, ¿por qué estás aquí tan temprano? Yo le dije, bueno, ah, no fui al cine. ¿Y por qué no fuiste al cine? Me preguntó. Le dije, bueno, porque yo fui salvo. Y ella se quedó mirándome. ¿Qué fue lo que dijiste? Le dije, es que fui salvo. Y, y recuerdo que ella me abrazó y empezó a llorar. Yo no sabía por qué lloraba. Realmente yo pensaba, esto es lo mejor en el mundo. Sí. Pero ella estaba llorando de alegría. Así es, y hermano Swagger, esa bienaventuranza que Pablo nos trata aquí realmente tiene que ver con que la persona tenga una buena relación con Dios por primera vez.
Y sea que nosotros seamos ya veteranos en cuanto a nuestra vida pasada, como drogadicción y todas las cosas que conllevan con esa vida, o solamente un niño de 8 años, en el sentido del ser humano, el alivio que usted describió fue lo mismo para mí como para usted. Hubiese sido así, sí. Y después lo añadido, al pasar el tiempo, uno comienza a ver la libertad que esta nueva relación con el Padre Celestial ha provisto a través de Cristo. Y Pablo dice, si abandonan lo que les enseñé y vuelven a la ley, van a perder ese sentimiento de alegría, de gloria, de gracia que Dios les ha dado. Correcto, y en cierto sentido, él pregunta, ¿no lo han perdido? Él les está pidiendo que comparen lo que tienen con él. Mm. ¿Dónde está esa bienaventuranza? ¿Dónde está ese sentido de una buena relación correcta? Porque si estás regocijándote y no quieres ir en una dirección opuesta. Exacto. Y aparte de eso, hermano Swagger, cuando dejamos cuando nos alejamos de lo que Cristo ha hecho y lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros obstruimos ese fluir de la paz y falta de enemistad que realmente, de acuerdo a Romanos 8, regresamos a tener enemistad con Dios porque la ley está en enemistad con Dios. Así que Él les está preguntando les está pidiendo que consideren cuidadosamente cómo se sentían cuando Él estaba con ellos y ahora también. Bueno, yo prediqué el funeral de mi primo, Jerry Lee Lewis, ya hace unas semanas atrás. Y, y el cementerio donde fue sepultado estaba muy cerca, no está tan cerca, pero sí está cerca de la iglesia donde todos nosotros fuimos salvos, ¿no? Todos nosotros encontramos al Señor allí. Su familia, la familia de Mickey Gilly, mi familia, encontraron al Señor allí. Y yo pasé por la iglesia para mirarla una vez más y, y miré el lugar donde mi papá estaba con mi mamá cuando ellos entregaron su corazón a Cristo, aquella noche tanto tiempo atrás. Y nuestro mundo cambió, realmente todo cambió y cambió para bien y para lo mejor 1000 veces. Y, y yo los vi en mi espíritu, obviamente ya eso sucedió 70 años atrás o más, 75 años atrás. Y, y yo pensé, Señor, ¿dónde estaría yo ahora si eso no hubiese sucedido? Si mi mamá y papá no hubiesen venido a Cristo, si ellos no hubiesen dicho sí a Jesucristo. Y, y yo no quiero pensar en eso, realmente no quiero. Es algo tan malo el pensar en esa probabilidad, no quiero yo considerarlo. Y quiero pensar en lo que realmente sucedió, y es que ellos entregaron su vida a Cristo y todo su mundo cambió, todo cambió. Yo lo he contado muchas veces, pero yo creo que yo fui el más alegre de mi familia. Yo creo que yo realmente lo fui, porque, porque es que se terminaron las peleas, los argumentos se terminaron. Mi mamá gritándole a mi papá, y mi papá perdiendo su temperamento, todo eso se detuvo. Y yo era la persona más alegre, perdón, porque un niño ama a sus padres. Y el verlos pelear para ello, le duele mucho al niño, en gran manera. Y, y eso se detuvo, se terminó, hubo paz en nuestro hogar, ya no habían peleas, no habían discusiones. Y cuando Pablo dice bendición, fue una tremenda bendición, gloria a Dios. Era una tremenda bendición. Muy bien. Hay un amor, gozo, paz, propósito, esperanza que la persona encuentra cuando encuentra a Jesucristo. La vida vale algo. Sí, bueno, miren, ese sentir del cumplimiento de lo que Dios lo ha creado a uno, el propósito principal, eso es lo que resume lo que la bienaventuranza es. Hay un propósito para cada individuo
y Dios nos creó, y cuando Ujú. encontramos ese lugar para cumplir ese propósito y podemos hacerlo, qué gozo, qué bienaventuranza. Así es, así es. Qué bendición, es correcto decirlo. Hermano Suagro, un querido hermano me envió un libro, ni siquiera sabía que existía, pero fue escrito por la hermana Summerall y su hija, creo que su nombre era Leona. Leona, y ellos catalogan ahí la serie de milagros que surgieron en aquella iglesia que usted estaba mencionando en Faraday. Yo he escuchado que usted ha contado las historias, pero no me había dado cuenta de la cantidad de milagros que Dios había obrado y a la gente que había utilizado personajes bastante interesantes. Por ejemplo, su tío también estuvo Sí, lo allí, fueron, lo pero fueron. lo que resaltó para mí en la historia no es un relato muy largo, pero es muy querido para mí porque, por supuesto, es algo que cataloga las historias que usted acaba de contar. Pero lo que resalta para mí es cómo la hermana Summerall detallaba no solo a la gente y cómo Dios los usaba, pero también el hecho de que todos estaban Mm, involucrados en algo que hubiera sido bastante cuestionable, pero también algo que cada iglesia hubiera descartado. Lo voy a decir de otra manera. El Señor utilizó a gente que estaba lidiando con hacer licor ah, ilegal y diferentes artimañas que cualquier otra gente hubiera descartado, pero el Señor utilizó a esos individuos en el proceso de edificar esa iglesia, pero de acuerdo a lo que yo entiendo, la mayoría de ellos le terminó dando su corazón a Cristo y el fruto que surgió de allí es algo inimaginable. Así que para mí eso fue algo resaltante e inimaginable. No importa realmente dónde uno ha estado, qué ha pasado en nuestra vida, la salvación es para todos en el es mundo. lo mayor en el planeta Tierra. Nada remotamente se puede comparar. Correcto. Mencionaste a estas personas. Era una cantidad de personas allí Sí. y extrañamente mi tío, yo nací en su hogar, marzo 15 1935 y, y él era un multimillonario y cuando $1 millón era realmente tal vez lo que son 15 millones hoy. Y él era dueño de miles de tareas de tierra y poblado no sé cuántos pozos de petróleo y bueno, realmente tenía cientos de cabezas de ganado, por lo menos cientos, tal vez miles. Como dije, yo nací en su casa y, y, y el resto de la familia pues era pobre, era muy, muy pobre. Y él era muy, muy amable, algo extraño, porque él era un hombre rudo, hablaba muy fuerte, él era un hombre que era profano también, él podía decir más malas palabras que un marinero. Ese era el tío Lee. Y llegó el momento cuando él siempre tenía una camioneta que nunca compraba nada nuevo, siempre usaba vehículos viejos, ¿no? Y, y él pasó por este lugar que era un lugar vacante que el dueño de ese lugar era James Corbin, el otro millonario, ¿no? Habían dos millonarios en el pueblo, era él y el señor James Corbin, que era dueño de la ferretería y básicamente casi todo lo demás. Entonces, él detuvo su vehículo y vio a estas dos mujeres que estaban trabajando y estaban haciendo algo, ¿no? Él se detuvo, salió del vehículo y tenía curiosidad. Les pregunta, ¿qué están haciendo? Aquí estamos limpiando este terreno. ¿Y para qué lo están haciendo? Porque él sabía quién era el dueño de ese terreno. Y le dijeron, bueno, aquí vamos a levantar una carpa y vamos a tener un avivamiento. ¿Y qué es eso? Preguntó. No conocían a Dios, Mm. no conocían nada del Señor en aquel momento. Y van a tener un qué, un avivamiento, le respondieron. Y él dijo, bueno, pero ¿quién les envió? ¿Cuánto dinero tienen ustedes? Y dijeron ellas, ninguno. ¿Y quién las envió? Y la señora Summerall dijo, el Señor nos envió. Y él les preguntó, ¿el Señor quién? Mm. Ella respondió, bueno, el Señor en el cielo nos envió.
y él terminó prestando el dinero. En aquel momento no se podía prestar dinero para construir una iglesia, la gente se burlaría, era el tiempo de la depresión. Y él prestó el dinero para construir aquella iglesia. Yo recuerdo la noche que en el servicio quemaron esa paga, esa deuda, ¿no? A él le pagaron su dinero y Dios lo usó poderosamente. Mi papá era un músico, él tocaba el violín, podía tocarlo muy bien y el pastor lo invitó a ser parte de la orquesta de la iglesia. La orquesta era una guitarra, mi mamá tocaba la guitarra y, y ella mantenía el tiempo, pero no conocía los acordes, pero podía mantener el tiempo. Mi papá tocaba el violín y encontré un amigo en Jesús y Él es todo para mí. Él es el escogido entre 10,000 para mi alma. Y si no me equivoco, esa fue la primera alabanza que Él tocó. Tal vez esté equivocado, pero me parece que esa fue la primera. Como dije, nuestro mundo cambió. Mi mamá y mi papá no vinieron a Cristo en ese momento. El Señor tuvo que llevarlos por senderos complicados. Mi hermanito murió de neumonía y tomó eso para detenerlos y traerlos a sus sentidos, ¿no? Espirituales para que entregasen su corazón a Cristo. Pero gloria a Dios, cuando Aleluya. llegó finalmente aquel día, qué maravilloso. No sé si la hermana de mi mamá, no sé si ella hizo a Cristo su Señor, realmente no lo sé, no recuerdo. Obviamente yo sé que Jerry Lee, su mamá y su papá lo hicieron. Mickey Gilley, su mamá y su papá también. Su papá, de hecho, lo gané para el Señor, el papá de Mickey Gilley. Y él no llegó a Cristo hasta unos meses antes de él fallecer, pero él le entregó su corazón al Señor. Y, y el tío Lee, no lo sé, realmente no sé. No sé si él le dijo sí al Señor durante su vida, a pesar del hecho de que Dios lo usó para edificar aquella iglesia, para prestar ese dinero. Cuando Pablo usó esta expresión, bienaventuranza, claro Sí. que sí que lo es. Sabe, hermano Suárez, una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es conocerlo. Y eso es Eso algo es muy verdad. importante en la vida de la gente. A veces podemos conocer o estar familiarizados con Dios, así como lo dijo el hermano Mike ayer, atribuyó muchas de las cosas de lo que le sucedieron en su vida, se lo atribuía a Dios, pero él decía, yo no lo conocía personalmente. Y si ustedes pudieran regresar a preguntar el día de hoy, él les diría que la relación personal con Dios es lo que hacía falta. Es una cosa saber de Dios y es otra cosa experimentar a Dios, pero conocerlo a Él. Y por eso es que Pablo lo dijo, conocerlo a Él es lo más importante. Yo quiero darle la oportunidad ahora a usted de Sí, conocerle. Lo que Lauren acaba de decir, conocerle. No hay nada como ello. Es lo principal en el mundo. Yo nunca he consumido drogas en mi vida. Yo no sé lo que eso le hace a la persona. Nunca he consumido alcohol en toda mi vida de ninguna descripción. No sé lo que eso le provoca a la persona. Pero sí sé lo que es la salvación. Como lo sí. cité anteriormente, día de alegría, día de alegría. Cuando Jesucristo lavó mis pecados. Él me enseñó cómo velar y orar y seguir regocijando cada día, a día de alegría, día de alegría, cuando Jesús lavó mis pecados. Hoy puede ser su día de Amén. alegría. Yo voy a orar la oración de fe y la he orado con solo Dios sabe cuántos y esta es su oportunidad. El Espíritu de Dios se está tratando con su corazón. No permita perder esta Aleluya. oportunidad. Dígale sí a Jesús. Y si usted repite lo que voy a orar y lo cree con todo su corazón, todo su mundo cambiará para bien, para lo mejor, 1000 veces mejor. Oremos, los hermanos le van a ayudar. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados. pido perdón por mis pecados. La vida que he La llevado. vida que he llevado. Las cosas que he Las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Y límpiame Con tu preciosa con sangre. tu preciosa sangre De toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca Yo confieso. yo confieso Al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón Yo creo. yo creo Que Dios le que resucitó. Dios le resucitó De entre los muertos. de entre los muertos. Y Él vive. Y Él vive. En este momento. En este momento Acepto a Jesucristo. acepto a Jesucristo Como el Salvador de mi alma. como el Salvador de mi alma. Y le hago. Y le hago El Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su De palabra. acuerdo a su palabra. Que no puede Que mentir. no puede mentir. Soy lavado. Soy lavado. Soy limpio. Soy limpio. Soy perdonado. Soy perdonado. Yo soy salvo. Yo soy salvo. Adelante, repítalo. Yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios. Alabado Dios. Usted cuéntele a alguien hoy que le ha entregado su corazón a Cristo. Algunos se van a reír, otros le van a felicitar, pero no importa cuál sea. Realmente eso le fortalecerá y le ayudará. Pero gracias a Dios, que desde que Jesús llegó a mi corazón, oh, qué gozo, qué paz, qué gran amor he conocido desde que Jesús llegó a mi corazón. Alabado Dios, alabado Dios. Siempre me alegra ver un alma salva. Y durante el maratón, la semana pasada, una señora escribió, dijo, hermano Schrager, yo tengo 80 años de edad, pero no sé si soy salvo o no. ¿Puede orar usted la oración Sí, de amén. fe conmigo? Y claro que sí, Sí. claro que pudimos orar con ella. Amén. Y cualquier persona con la que Dios estaba tratando, porque esta señal llega a todo el mundo. Y yo le doy gracias a Dios por las almas que están siendo salvas. Y yo quiero ver una avalancha, yo quiero ver una cosecha, Sí. realmente una cosecha tan grande que toque, que llene las líneas telefónicas, la gente contando que ha llegado a Cristo, alabado Amén. Dios. Lo que Jesús hizo en la cruz fue tan poderoso, hizo simple que la humanidad Muy llegara a fácil, él. muy simple, muy fácil. No fue hecho fácilmente, pero hizo simple lo demás. Pablo se referiría a la simplicidad que está en Cristo. Piénsalo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solamente eso. Sí. Eso fue todo lo que se Amén. dijo. Y cuanto él conocía de Dios no pudo haber sido mucho. Sí. Pero Jesús dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. Amén. Estás en lo cierto. Es algo tan inútil que una persona se muera perdido Sí. y vaya al infierno cuando es tan fácil ser salvo. Exactamente. El Señor ha preparado el camino y lo ha arreglado para cualquier ser humano que lo acepte. Y es simplemente, es algo de confianza y ni siquiera puede o tiene que decir todas las palabras correctamente. No. Él es el que ve el corazón. Si ni siquiera sabemos qué decir, pero dependemos de Cristo o ponemos nuestros ojos en Él y vemos lo que ha hecho. Cuando Jesús te salvó aquella noche en Nashville, Tennessee, 25, 30 38 años. 38. 38. 38 años atrás. Si alguien te hubiese hecho la pregunta, ¿usted es salvo? Yo no sé si No. hubieses respondido. Correcto, porque recordemos que en mi tradición religiosa yo ya era salvo. Mm. Simplemente pensaba que había habido algún tipo de avivamiento. Es lo que le dije a mi madre las primeras 2 semanas. Pero se convirtió en algo obvio después de un periodo de tiempo corto que todo lo que había experimentado antes no era esta relación personal. Simplemente era una amistad con las cosas de Dios. Una cosa Y religiosa. aunque esas cosas ciertamente sembraron la semilla y prepararon mi corazón para lo que sucedió aquel día hace 38 años, nada de lo que yo había experimentado era igual. No lo hubiera podido definir, usted tiene toda la razón. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de definirlo? Honestamente fue menos de un mes. Yo comencé a darme cuenta de que por lo que el Señor me estaba enseñando y lo que las Escrituras dicen, que yo no había nacido de nuevo antes. Pero ese cambio en tu vida realmente fue el cambio
Un ejemplo maravilloso, Sí, ¿no? así es, Señor. El intenso amor por Dios y por las Escrituras que venían a hacer, a eclipsar cualquier otra cosa que yo quería antes. Y meses antes de eso, un día después, antes de eso, no lo hubieses reconsiderado, ¿no? No, y digo que ni siquiera hubiera visto o Mm, buscado en la Biblia la respuesta como desde aquel día hasta el día de hoy. así es, así es. Así que la salvación, como lo dijiste, es tan fácil llegar a ella, es tan fácil tenerla, aceptarla. Si usted tiene que dar $100,000, eso dejaría a la mayoría fuera, no podrían hacerlo. Si usted tuviese que correr 10 millas, lamentablemente yo no lo podría hacer. Pero si tuviese que tener un doctorado de una universidad prestigiosa, eso nos dejaría a la mayoría fuera. Pero todo lo que tiene que hacer es decir, sí, señor. Sí, 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 Señor. señor, sí. El precio tan terrible que Él pagó es lo que limpió el camino para nosotros, hermano Swagger. Eso fue lo que lo hizo posible. Amén. Sin ello no lo hubiese Sí. sido. Venid a mí todos aquellos que están cargados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no Así requiere es. mucho. Bueno, si soy salvo, yo voy a tener que dejar esto, aquello y lo demás. Mire, sí, eso va a suceder, pero porque usted va a querer. Amén. Usted no va a querer participar de esas cosas con esa basura que ha estado participando. Y hermano Swagger, estamos hablando de que, por ejemplo, si le doy mi corazón a Cristo, voy a tener que dejar cosas, sí, va a tener que dejar la miseria, el quebranto, la Así es, depresión, la así es, ansiedad, el sufrimiento. así ¿Por qué? Por es. la paz, por el gozo, por la fortaleza, cuando todo alrededor de uno esté mal, pero yo puedo tener paz en mi corazón porque el príncipe de paz vive allí. Así que sí, tiene que dejar ciertas cosas, pero lo que usted recibe a cambio es mucho mejor que cualquier otra cosa que usted pueda dejar. Permítame motivarle a escuchar la programación de Francis, como mencioné momentos atrás. Mike estará en su programación y probablemente su prometida, no quien va a ser su esposa, tal vez estará allí. Y él solamente tocó la superficie de su testimonio realmente. Él va a tener un poco más tiempo hoy. Así que si es posible para usted sintonizar, debe de hacerlo. Iba a mencionar algo que él dijo con respecto a su declaración, la de usted. Dijo que uno de sus amigos había recibido a Cristo y mencionó, y así que Mike le preguntó, ¿es aburrido? ¿Recuerdan Sí, eso? ¿Será sí, aburrido sí. o no? Y yo estaba ahí pensando, suena aburrido para el perdido, pero es la Claro. mejor vida que uno puede llegar a tener. Y yo creo que Mm. el cristianismo, cuando se vive correctamente, es lo único que jamás será aburrido. Jamás lo será. Lo que Jonathan Jonathan, sí. dijo realmente es lo que detiene a muchas personas. Eso aburrido, pues ir a la iglesia es como ir a la prisión, a la cárcel, Sí, pero no lo saben. no lo saben. Y podemos testificar nosotros de ello. Es todo menos aburrido. Es la vida más emocionante que uno va a llegar a vivir en Cristo, en la transformación del creyente. Cristo hace que esta vida sea tan maravillosa, tan preciosa. Al fijarme yo en los últimos 38 años, pienso en todo lo que Dios ha hecho. Qué senda y camino tan maravilloso y poderoso. Fue todo menos sin incidentes, todo menos aburrida. Ha sido el producto de ese gozo producido y bueno, maravillas, no se puede describir. Bueno, caballeros, estaba teniendo un diálogo con un doctor que practica la psiquiatría y le pregunté cuál es la cosa principal que usted puede ver en los pacientes, la gente que viene a usted, y rápidamente me respondió el suicidio. El tema principal que En él ve, que serio. abarca todo tema que él tiene en su práctica es el suicidio. Y yo le pregunté, ¿en serio? Me dijo, sí, es la cantidad de personas que me vienen a ver continuamente.
que contemplan el suicidio y muchos lo intentan, pero el número que le pasa eso por la mente es sorprendente, es lo principal que él trata. Sí, Bueno, la vida tiene que ser muy desgarradora para considerar terminarla cuando la estás empezando, ¿no? Anoche, cuando sí, yo amén. aprecié lo que dijo el hermano Lendell, él dijo, iglesia, ahora es un tiempo emocionante de vivir, porque el mundo no tiene esperanza como nunca antes, y nosotros, la iglesia, tenemos la oportunidad no de dar religión o denominación, sino Jesucristo y este crucificado. Es un tiempo emocionante de poder compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con un mundo que no tiene esperanzas. Usted Correcto. puede encender las noticias y ver la situación de todo el mundo. Realmente no hay esperanza fuera de Cristo. Y por eso, como usted dijo momentos atrás, sobre una cosecha de almas, firmemente creo firmemente que el Señor va a cumplir eso, porque Él es el Señor de la cosecha y estoy orando para que Él continúe enviando obreros a la mies. Pensemos en cuántas almas, si ellos escuchan el Evangelio, solo un poco, y se les da la oportunidad de decirle sí a Cristo, lo harían. Por eso, la gente que nos está viendo y está apoyando esta cadena, que ora por este ministerio, por favor, no se den por vencidos, no se detengan, apóyennos. Y muchos que ven y sintonizan tienen seres queridos por los que creen a Dios que aún no han entregado su corazón a Cristo, pero van a venir a casa pronto. Amén, así es. Asegúrese de sintonizar a las 10 de la mañana el día de hoy, hora del centro de los Estados Unidos. Mike Lindell estará durante las 2 horas de la programación hoy y él va a abarcar mucho terreno que no pudo hacerlo por la limitación de tiempo anoche cuando estuvo con nosotros en la iglesia. Bien, vamos a empezar otra vez en el versículo 15. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Gálatas 4:15, allí estamos. Esto habla, se refiere a la maravillosa prosperidad de la salvación. Escuche eso bien. Que les había venido como resultado de que Pablo les había traído el evangelio a esta región. Y disculpen que me detenga, pero es que lágrimas me llenan los ojos y me invaden los ojos y Alabado Dios. difícil ver. Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. No necesariamente significa que Pablo tenía una enfermedad de los ojos como algunos lo afirman. Esto era un modismo usado para expresar una aflicción extrema. Y he leído cuántas veces a lo largo de los años, aquellos que no creen en la sanidad divina decían que Pablo estaba enfermo y este es el versículo que ellos usan. Es posible que haya sido algún tipo de enfermedad física en su cuerpo, lo que él llevaba, pero no sabemos exactamente, ¿no? Correcto. Y yo creo que la gente que se enfoca en eso, hermano Suárez, están perdiéndose el punto. El punto del pasaje es no que Pablo tenía alguna enfermedad, que obviamente sí tenía algún problema, pero que había un deseo de parte de los Gálatas de sacarse ellos sus ojos y de dárselos a él. Si ellos hubieran podido ofrecerles un trasplante, obviamente no era posible, pero la idea es dónde está esa bendición, la bienaventuranza, la paz, el amor de Dios y el amor que han expresado hacia mí en el pasado. Es lo que él les está Así es. preguntando y muy bien hubiera podido, probablemente creo que puede ser un dicho, aunque su situación física daba la oportunidad para que el amor se expresara por los Gálatas a él. No afecta mi fe en Cristo, no solamente el Salvador, pero el sanador. Y, y da responder la oración en otras maneras también. De todas maneras no afecta. Nuestro Correcto. pensamiento no lo afecta en lo Sí, creo absoluto. que Epafras fue aquel que vino a Pablo y que llevaba, o Epafrodito, no, fue Epafrodito, perdón, llevaba el regalo ese de los filipenses y al escribir el libro de Filipenses casi murió Pablo. Y él estaba preocupado de que la iglesia en Filipos, estaría preocupado por eso. Entonces, la gran pregunta era que si Pablo pudiera obrar milagros, ¿por qué no fue que su oración en cuanto a Epafrodito, por qué no causó que el Señor lo sanara inmediatamente? Todas estas cosas son cosas que no tenemos que cuestionar.
el poder de sanidad de Dios aún está disponible, aunque nosotros no lo vemos en cada escenario. No hace que Dios sea un sanador más pequeño. Él me sanó cuando yo era niño, de unos 10 años de edad, y mis padres me llevaron a todos los doctores que estaban disponibles en nuestro pueblo allí en Natchez, Mississippi también, los cercanos, ¿no? Y no encontraron nada, dijeron que yo no tenía malaria, ni esto, ni aquello, no encontraban qué pasaba conmigo. Yo me desmayaba y, y me quedaba con náusea casi constantemente, eso tenía todo el tiempo. Y, y el superintendente de la escuela le dijo a mi mamá y a mi papá, porque cuando yo me desmayaba, ellos tenían que llamar a mis padres para que me vinieran a buscar a la escuela. Y el señor Bateman, que era el nombre del director, le dijo a mis padres, miren, si algo no se hace con Jimmy, ustedes van a tener que removerlo de la escuela. Y él dijo exactamente esto, no queremos que se nos muera en las manos aquí. Y eso es bastante fuerte. No queremos que él se nos muera en las manos. Así de crítica era la situación conmigo durante mi niñez. Y ya había estado sucediendo durante meses. Ahora yo sé lo que era. El diablo estaba tratando de matarme. Él sabía que Dios nos iba a usar y trataba de matarme. Pero yo recuerdo el domingo, cuando mi mamá y mi papá estaban llevando a los pastores Culbreth a almorzar después del servicio el domingo en la mañana. Pero primero teníamos que pasar por la casa de un miembro de la iglesia que también estaba enfermo y para orar por él. Y eso fue lo que hicieron, pasaron donde ese hermano. Y recuerdo que entré a la parte de atrás de esa casa y oramos por el hermano, una casa de 3 habitaciones, ¿no? O de 3 casas, o de 3 cuartos, perdón. Y volvimos otra vez a la sala, nos paramos allí y el hermano Corpeth todavía tenía la botella de aceite en sus manos con las que oró por aquel hermano y había orado por mí. Yo creo que ya más de 20 veces antes de ese momento. Y no fui sanado con la misma botella de aceite. ¿Y por qué fue todo eso? No lo sé. Pero mi papá en ese momento le dijo al pastor, por favor, unja a Jimmy con aceite una vez más, porque si el Señor no hace algo, vamos a tener que removerlo de la escuela. Y yo todavía recuerdo al hermano Corbreth que él caminó hacia mí en aquella sala con esa botella de aceite en la mano y me tocó la cabeza. Y como dije, ya había hecho eso 10, 20 veces y nada había sucedido. Pero aquel día mis padres no se dieron por vencidos. Gracias a Dios que ellos no se dieron por vencidos. Que gracias a Dios que ellos no dijeron, él ya no sana. Cuando el hermano Corbreth me ungió con aceite y usó la misma botella y el mismo aceite no sé cuántas veces, yo empecé a sentir como empezó en mi cabeza. Era algo que era como una esfera del tamaño de una bola de softball. Y era caliente, extremadamente caliente, pero no me quemaba. Y empezó por mi cabeza. Y yo sentía cómo bajaba por mi cuerpo lentamente, lentamente. Salió por mis brazos, pasó por mi pecho, por mis piernas y salió por mis pies. Y en ese momento yo supe que había sido sanado. Yo sabía que había sido sanado. Donde fluyen las aguas de sanidad, donde hay paz y descanso y amor, donde están las aguas sanadoras. Y supe en ese momento que había sido sanado. Ya yo no lo dudaba, lo sabía. Fui al doctor, creo que la semana pasada, para que me hicieran un chequeo. Y me dijo, usted se ve bien. Y yo, bueno, ya yo lo sabía. No, yo no quiero respuestas de ustedes, por favor. No voy a decir nada. Nada que decir. Tenemos que ir a la Se pausa. quedan con esa calladitos. El doctor me dijo eso. Me dijo, he verificado, no hay bloqueos en ninguna parte, todo está bien.
Y yo le doy gracias a Dios por la salud que Él me dio tantos Amén. años. El único momento cuando me enfermé, tuve, estaba enfermo, creo que fue en Brasil. Comí algo que no debí de haber ido, pero bueno, eso se me fue en unos momentos. Pero yo sé lo que es sanidad. Yo sé lo que es el poder sanador de Dios. Y, y yo sé que mis padres no dejaron de orar por mí. Y nuestro pastor no dejó de orar por mí tampoco. Todas esas ocasiones cuando oraron por mí, no habían respuestas. Y, y usted dice, pero ¿por qué? Bueno, no sé, no puedo responder a eso, no lo sé. Pero sí sé no cuestionar a Dios. Dios no comete errores. Y todo lo que Él hace es con un propósito y razón. Bueno, ese hombre por el que ustedes oraron era un hombre de Dios. No, no lo era. Pocas veces iba a la iglesia. Ese señor no conocía al Señor. Su esposa era básicamente igual que él, pero de todas maneras, no puedo responder por qué estaba yo en aquella casa aquel día, no lo sé. Pero por qué sucedió allí, no lo sé. Pero sí sé Amén. que siguieron creyendo a Dios, no se Gloria dieron a por Dios. vencidos. Y el Señor hizo un milagro. Y yo estoy aquí el día de hoy por ello, porque yo Amén. creo que eventualmente hubiese muerto si no hubiese sido por ello, porque los doctores no hubiesen Amén. Tenemos encontrado que irnos a la pausa, la hermano. razón. Bueno, vamos a la pausa. No dijiste nada antes. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, bienvenidos una vez más. Iba a decir bienvenido a casa, bro. También funciona. También funcionaría eso, ¿verdad? Hermano Swagger, quisiera mencionar algo. Las últimas 2 semanas en el Instituto Asbury o la Universidad Asbury en Sí, Wilmore, sí, he escuchado de eso. he estado escuchando, han estado ellos en un avivamiento 24 horas al día. Hay una columna de la gente hace Cuéntame, ¿qué comentarios. está sucediendo He allí? estado escuchando y viendo y creo que es un mover de Dios que está sucediendo, un espíritu de Dios o el espíritu de Dios comenzó a moverse hace un par de semanas después de que un ministro le predicó a un grupo y no había nada significativo en cuanto a lo que él lidió o presentó, Romanos 8 y el resto del versículo o el capítulo, perdón, y fue acerca del amor de Dios, estaba hablando de la necesidad del arrepentimiento y después de irse de ahí muchos estudiantes permanecieron orando buscando a Dios y un llamado al arrepentimiento comenzó en el corazón de muchos y el Espíritu de Dios comenzó a moverse y continuó al salir la voz o al salir la noticia, mucha gente comenzó a llegar, muchos estudiantes le dieron su corazón al Señor y la adoración, la alabanza comenzó, algunos daban testimonios, algunos otros también estaban ministrando. No están permitiendo ministros de afuera llegar, que es algo bueno porque eso puede arruinarlo. Simplemente los estudiantes, el cuerpo estudiantil. Ahora sí hay gente de alrededor del país que ha ido y ha llegado para participar, pero me intriga ver todo lo que se está presentando. Hay algunos lenguajes por estar viendo lo que está pasando. Mucha gente en hebreo está testificando de lo que el Señor está haciendo y hay otros que también están escribiendo en español. No lo puedo leer, pero hay muchos testimonios de diferentes países, de gente que está sintonizando y viendo. Es auténtico, es algo bastante real, no hay nada significativo en cuanto al ministerio. Bueno, hay teólogos, no, simplemente un mover de Dios donde la gente está recibiendo a Cristo, está siendo tocada por el poder de Dios y el Espíritu de Dios se está moviendo. Lo sentí yo mientras estoy viendo yo. Dicen que gente de toda la nación está Sí, hay viajando hasta mucha allí. gente afuera. Los padres de Paris Reagan, creo que su madre estaba tratando de llegar, dijo que ni siquiera pudo entrar a la ciudad porque estaba tan lleno. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar eso? No lo sé. La escuela está presentando tal vez mover eso de Gracias a allí a otra Dios. localidad. Pero Asbury ha sido conocida porque varias veces en el pasado, 1905, 1908, 1950, 1970, hubieron avivamientos muy significativos que han sucedido. Y no solo allí, pero muchos de esos avivamientos han viajado a otras escuelas compartiendo lo que el Señor ha hecho y avivamientos han comenzado en otros lugares. Dios está haciendo algo el día de hoy y lo que genuinamente vi yo que sucedió fue un amor por Dios, la adoración hacia Dios y una hambre hacia las cosas de Dios. Hay un deseo para que la Así gente conozca es. al Señor en este momento, hermano Swagger.
ellos lo quieren, están buscando, están deseándolo y simplemente no saben cómo recibir o obtenerlo, pero cuando el Espíritu Santo se mueve y glorifica, eso es otra cosa que están glorificando la obra de Cristo. Al moverse el Espíritu Santo están queriendo y deseándolo, así que Dios está moviéndose y está haciendo cosas grandes. Yo creo eso, definitivamente. ¿Estás diciendo algo? No, no, realmente yo simplemente no lo he investigado, no lo he visto. Les envié un link. Sí, me ha gustado mucho el hecho de que han habido Ujú. otras universidades que han experimentado cosas ¿En similares, pero serio? sí, pero realmente no lo he investigado. Miren, es interesante que la generación que nos preocupa más es donde esto comenzó, porque es esta generación la que necesita un mover de Dios y si Lo lo pueden necesitan. obtener impactará a Sí. generaciones que vendrán si Cristo tardare, pero es esta generación que desesperadamente necesita la oportunidad de experimentar a Cristo. Así que confiamos y oramos que lo que esté sucediendo sea algo real, pero permítame decir esto también, hermano Swagger. Todos nosotros podemos tener eso. No tenemos que ir y viajar Así es. necesariamente. El arrepentimiento y el avivamiento está disponible a Así cualquier corazón es. donde quiera que estén. Así que tal vez mover es así, no nos harías solamente espectadores para salir corriendo y buscar. Pero esto es interdenominacional, ¿correcto? Exacto, sí, creo que hubo pláticas de que la Universidad Lee también se involucrara en algún aspecto, pero una vez más no lo he revisado. Pero me emociona el hecho de que hay un mover de Dios que está influyendo a la gente. Y una vez más, yo pido a Dios que esto nos haga, que no nos haga a criticar, sino que deseemos y tengamos esa hambre de ese mover de Dios en nuestra Exacto, vida. así es. Usted lo dijo muy correctamente, no tenemos que viajar hasta Kentucky para vivirlo. Ahora hay muchas personas viajando allí y no los culpo. Realmente yo quisiera, si pudiese yo, Sí, probablemente fuese amén. también. Pero nosotros podemos vivir eso aquí. Usted puede vivir eso en su iglesia, usted puede vivir eso en su hogar, en su vehículo, con su familia, con sus amigos. No importa dónde usted esté, el avivamiento puede suceder en cualquier lugar. Así es. Y así es, En los postreros días derramaré de mi de mi espíritu sobre espíritu. toda carne. Esa es la Ese promesa. es, Esa es la ese promesa. es. ¿Y será este el principio de lo que hemos estado pidiéndole a Dios? ¿Será esto el principio? Tal vez sí. Y permitamos que Dios haga lo que Dios quiere hacer y démosle gracias. Que Dios sea Dios. Amén. Así es. Muy bien, Dave, adelante, vamos a continuar en el versículo 15 una vez más. Versículo 15. Amén. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Se refiere a la maravillosa prosperidad de salvación que les había venido como respuesta de que Pablo les había llevado el evangelio a esa región. Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. No necesariamente significa que Pablo tenía una enfermedad de los ojos como algunos afirman. Esto fue un modismo usado a menudo para expresar una aflicción extrema. He llegado a ser pues vuestro enemigo diciéndoos la verdad. Un amigo verdadero es aquel que le dice a su amigo la verdad, aunque duela. Y esto es muy poderoso aquí. Amén. Soy su enemigo porque le esté diciendo la verdad. Y hay algunos que ven las cosas de esta manera. Y Pablo lo ha visto como si fuese un enemigo, porque Pablo les decía la verdad. Y es decir, que había algunos que no querían escucharlo. Y evidentemente algunos sí, pero otros no. Pero eso no quiere decir que Pablo era un enemigo. Él era el mayor amigo que jamás habían tenido. En esta próxima sección que estamos a punto de leer en los próximos días, hay una entrada aquí no solamente de el amor que los Gálatas tenían para Pablo, pero del amor que él tiene por ellos o para ellos. En una carta muy fuerte, él también está mezclando los límites de la doctrina correcta con el amor de Dios al tratar con este grupo como sus hijos y cómo ora por ellos y cómo cree por ellos. Entonces él está haciendo ese llamado en base a su amor por él que una vez expresaron y él va a expresar su amor continuo por ellos a pesar del hecho de que algunos de ellos tal vez
se habían alejado de lo que él les había enseñado. Pero ¿qué causó aquellos que sí y eran suficientes para que Pablo respondiese así, que se tornase en contra de él? ¿Qué causó esto? En cuanto a la evidencia de las escrituras, los gálatas, los falsos maestros que venían, los judaizantes, eran bastante, enfatizaban bastante su posición en contra de Pablo y su apostolado o su posición, y tal vez diciendo que la relación de Pablo con el Padre era menor a la del judaísmo. Querían denigrar a Pablo y de esa manera sí podían cambiar lo que los creyentes allí habían mantenido como su base, y es lo que Pablo al principio de la carta viene a reforzar la verdad, que Dios era el que se lo había dado y él continuó con esto para con los Gálatas, pero Así es. siempre habían ese proceso de los oponentes para tratar de destruir a los mensajeros y el mensaje antes del mensaje. Y era una mezcla de ambas cosas. Trataban de Era verdad. denigrar, de denigrar y de decir algo por sí mismo que no tenían el derecho de declarar, pero tenían autoridad de Santiago, etcétera, etcétera. En Hechos 15, Santiago diría que jamás los enviamos para decirles que tenían que guardar la ley. Yo no los envié. Entonces él se desconecta de aquellos, pero la manera de cómo, bueno, o la dirección de los que causaban la disensión era contra Pablo. Recordemos que esa relación que teníamos desde el principio, cómo sintieron ustedes, cómo se sintieron con mi persona, y yo les digo a ustedes que yo me siento igual con ustedes. Lo vamos a ver en su carta. Exactamente. Y realmente esto va a ser extremadamente interesante el estudiarlo. Yo espero que ustedes puedan estar con nosotros y no perderse una programación. Muchas gracias por estar con nosotros y le damos gracias al Señor por el mover del Espíritu Santo en la programación del día de hoy. Le damos a Él la honra y la gloria. Les amamos, se los digo de todo corazón, Dios les bendiga. Y recuerden sintonizar la programación de Francis hoy a las 10 hora del centro de los Estados Unidos. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.